Buenos días, mi nombre es Brisa Yael Valladares Martínez y a mí me tocó mi problemática del área de recursos humanos. La empresa Humanic se dedica al área de recursos humanos, en donde planea la selección del personal para la empresa, por lo que ha reunido la siguiente información acerca de los aspirantes capacitados para el puesto durante 20 semanas. Lo que hice primero fue marcar en esta tabla mi número de semanas que tengo hasta el 20 y mis aspirantes capacitados semanal, en donde se muestran los datos que la empresa obtuvo. Para obtener el total móvil de 3 años, lo que hice fue sumar mis aspirantes capacitados de la semana 1 y 2, como se muestra en la fórmula. De ahí, en la esquina, le desplacé para abajo y se obtuvieron el total móvil de 3 años de mis 20 semanas. Y ahora, con el promedio, también ocupé la fórmula de igual promedio y coloqué los datos de aspirantes capacitados semanal de la semana 1 y 2, como se puede observar aquí. Y de igual manera, eh, en la esquina le jalé para abajo y ya se obtuvo. Bueno, tenemos que presentar la gráfica de tendencia de aspirantes capacitados semanal. Para obtener mi gráfica, yo me fui a insertar, le puse gráficos en dispersión y me marca de inmediato que tengo que seleccionar los datos, en donde yo seleccioné mis datos de semana hasta número 19 y mis datos de aspirantes capacitados igual hasta número 19. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conocer son los aspirantes capacitados para la semana 20. Aquí se muestra mi gráfica donde están plasmados mis datos. Después dice que en la misma gráfica tenemos que presentar la curva de promedio móvil de 3 semanas. Para esto, yo seleccioné mi tabla y le puse en agregar elemento de gráfico. Luego línea de tendencia y de ahí presenté la media móvil, que como se ve ya está aquí seleccionada. Después tenemos que presentar la ecuación de la línea de tendencia, en donde también le doy agregar elemento de gráfico, línea de tendencia y el lineal. Al momento que se marca lineal, yo puedo seleccionar aquí la línea, le doy clic derecho y me aparece formato de línea de tendencia, en donde yo hasta abajo viene una opción que dice presentar ecuación en el gráfico y de esta forma me aparece la fórmula de Y. Bueno, al obtener mi fórmula, me pide aquí que utilizando la ecuación anterior, o sea, el valor de Y que obtuvimos, tenemos que pronosticar el número de aspirantes capacitados para la semana 20. Coloco mi fórmula aquí y sustituyo mi valor de X por el número de semana que es la que quiero saber, que sería 20, sustituyendo la fórmula y me da un valor de 4. Bueno, tenemos que agregar la columna de la primera variable explicativa, en este caso las horas de capacitación semanal, que es igual a x1, y determina el coeficiente de correlación. Y los datos para agregar son los siguientes. Se muestra la misma tabla de semana de 1 hasta la 20, mis aspirantes capacitados semanal y mis horas de capacitación semanal. Para obtener mi coeficiente de correlación voy a ocupar la fórmula de Correl y voy a seleccionar el valor de aspirantes capacitados semanal y mi valor de horas de capacitación semanal. Doy Enter y me da un total de 0.13432. De ahí obtenemos que el número de coordenadas son 20 porque es mi número de datos. Mi valor de alfa es el 5%, que es igual a 0.05. Y mi valor crítico lo obtuve porque mi número de semanas es igual a 20. Entonces, en mi tabla busco el número 20 y como es mi coeficiente, mi valor de alfa es 0.5, se obtiene que es 0.444 mi valor crítico. Entonces, como R, que es mi coeficiente de correlación, es menor al valor crítico, la correlación no es significativa. ¿Y cómo obtuve esto? Bueno, pues ocupé la fórmula de es igual a sí, en donde eh, ponemos que mi número de coeficiente de correlación es menor al número del valor crítico y así obtuvimos que es menor. Luego dice, determinar el coeficiente de correlación R al cuadrado. Esto lo obtuvimos presentando la gráfica. La gráfica, de igual manera, me fui a insertar,
en gráficos, en dispersión y de ahí mismo seleccioné los datos de aspirantes de capacitado semanal sin títulos y antes del 20 porque voy a conocer mis aspirantes capacitados de la semana 20 y mis horas de capacitación semanal. Gracias a esto obtuvimos nuestra gráfica. Luego, seleccionamos la gráfica, nos vamos a diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico, línea de tendencia y colocamos el lineal. Después de tener nuestra lineal, le damos clic derecho y vamos a formato de línea de tendencia, en donde vamos a colocar que se presente la ecuación en el gráfico y el valor de r cuadrado en el gráfico. Y de esta forma obtuvimos nuestro valor de r al cuadrado, que es igual a 0.018. Luego vamos a deducir si existe correlación y de qué tipo se trata. Sí existe correlación y es una correlación lineal significativa débil. Bueno, prepara la gráfica de dispersión, aquí como se muestra. Determina la ecuación de regresión lineal, ya la tenemos que es el valor de y. Aplica la ecuación de regresión lineal para pronosticar el número de aspirantes de la semana 20, considerando 10 horas de supervisión semanal. Y para obtener esto, como vamos a colocar nuestra ecuación del valor y vamos a sustituir como se ve aquí por las 10 horas para obtener los aspirantes capacitados semanal de la semana 20. Y al resolver la ecuación nos damos cuenta que es un valor de 9. Usando la tabla del valor crítico de R, determina si la correlación es significativa a un nivel a 5%. Esto quiere decir que vamos a identificar aquí nuestro 5% y como nuestro número de datos es 20, sale 0.444. Por lo que es una correlación significativa pero débil porque no pasa mi coeficiente de correlación no pasa del valor crítico. Y mi conclusión es que sí existe suficiente evidencia a un 5% de nivel de significancia para concluir que sí existe una correlación lineal significativa débil entre las horas de capacitación semanal y el número de aspirantes seleccionados. Bueno, aquí nos dice que vamos a agregar la columna de la segunda variable explicativa, en este caso la temperatura promedio en el área de trabajo, y haya la ecuación de correlación múltiple. Los datos para agregar son los siguientes. Y se muestra mi tabla en donde marco las semanas del 1 al 20, mis aspirantes capacitados semanal, que son los datos que solo arrastré, horas de capacitación semanal y la temperatura se calculó con los datos de la empresa. Vamos a aplicar la ecuación de correlación múltiple para pronosticar la producción de la semana 20, considerando 10 horas de capacitación y 20 grados centígrados de temperatura promedio semanal. Aquí están mis grados de temperatura, mis horas de capacitación y la semana 20. Para esto, vamos a dar en datos, seleccionamos análisis de datos, bajamos a donde dice regresión, damos a aceptar y de ahí vamos a seleccionar el rango de Y, que sería los aspirantes capacitados semanal hasta el 19, y luego rango de X, en donde se selecciona las horas de capacitación semanal y la temperatura promedio del área hasta el 19, y solamente marcamos en el rango de salida, seleccionamos en qué celda lo queremos y damos a aceptar. De esta forma me aparece mi resumen, en donde vamos a identificar la intercepción, el valor de la intercepción, el valor de la variable x1 y el valor de la variable x2. Para esto vamos a ocupar la fórmula y es igual a intercepto más coeficiente de x1 por el valor de x1 más el coeficiente de x2 por el valor de x2. Al sustituir la fórmula nos queda que intercepto es igual a 3.58, 35, 54, 59, 3, que es el valor de aquí, más el valor de x1, que es este, por el valor de x1, que sería el de acá. Luego, más el valor de la variable x2 por el valor de la temperatura promedio del área de recursos, que sería 20. Al sustituir esta fórmula nos da un total, miren, aquí se ve que G17 es este, G18 es el 10 por el C21 que es este, luego más el G19 que es este,
por este. Y nos da un total de 4. Y con esto concluimos en que un administrador es muy importante que sepa el método de correlación múltiple y de regresión, ya que nos permite determinar el grado en que las variables independientes influyen en las variables dependientes. Además, nos ayuda a explicar el fenómeno y predecir cosas acerca del futuro y lo que nos puede ayudar o beneficiar nuestra organización. Además de que podemos obtener información empresarial variable, valiosa y accionable. Y eso sería todo. Gracias.